Hola, 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 hola. Llegan los estudiantes como favorables, dando órdenes a las enfermeras, siendo que son las responsables de lo que tú me dices. Entonces le tocó ser jefe de los residentes de varios lugares. ¿Qué lo porque llegaron los muchachos cuando organizan, pero de manera los agarran todos aquí. Porque yo les aseguro, ustedes no saben ni qué es. No, dice que yo sí sé. Necesitamos un título. Entonces, yo sé lo que sé. Él después de la carrera, pues muchas cosas. Sí, pero ahora me sirve para tapar una boca. Sí, no, es que es muy complicado. O sea, si no, mi papá una vez me dijo que llegué y lo decía un nombre. ¿Tiene un nombre? Si no me sé. Y yo, pero ¿por qué no pagas? No hagas. O sea, ¿qué vas a hacer? Y él me dijo, cuando no va a mandar, yo le voy a hacer así. Y yo, y es lo que te dice. Por ejemplo, también estoy y me decía, nice, me acuerdo de Paris, era lo que leí, después de esta Paris. No saben, y el de Televí, teníamos usted no va a llegar. Hola, hola, ya van llegando. En un momentito comenzamos. Y nos decía que enchiladas incluso para conseguir. A de algo sirvió. ¿Por qué quiso? ¿Café se lo paso? Sí, ahí está bien. Y los niños, los jóvenes, son como la secundaria, no tienen que empezar a aprender. Y el agradecimiento eres buen maestro. Qué rico. ¿Sabes? A mí con qué me lo pagaban, tal vez lo que me hacían, ahorita mismo, decía por la maestra, sí, ahora,
volver a estudiar. Sí, eso es una situación. El maestro, yo estaba en un plantel allá para atrás y yo me cambié de allá para acá, para ver el ya tenía días queriendo hacerlo. ¡Ay, caray! Ay, muchas gracias. Desde el día de su cumpleaños. Sí, pues, qué bonito. Vénganse acá. Sí. Para pasar el micrófono aquí en lo cortito. Les prometo no preguntar mucho. Es sencillo que no alcanzó el link, pero va a haber grabado. No salió tan mal la grabación, ¿verdad? Lo importante es que se escuche. Sí, pero a ver si de la recepción podemos. Déjame checar a ver si. Creo que cerramos la puerta para que enfríe un poquito más. Va. Gracias. La cámara lo siguió. Eita, es acá. Acá. Voltea. ¿De quién son los nombres? Acá. Va bien. Una amiga de diferentes. Un día que esté por aquí el jefe, ahí le digo que le da una buena explicación. Bueno, tanto de estas como de las de afuera. Ajá. Si un día quieren un mural, Sí. incluso creo que la próxima sesión lo voy a invitar. Es el maestro Martorrep. Él tiene como 15 libros publicados. Ha hecho más de 300 murales en toda la República. Gigantescos. Es escultor, pintor. Tiene 80 años y todavía se trepa los andamios y anda haciendo Puede ser un mira qué buen muro como para. Sí. no es luego entre a internet. Ajá. Martorred. Marto Red con B chica. Sí, pero para que se vaya familiarizando, porque lo más seguro es que la próxima sesión lo invite para que platique un poquito de su experiencia. ¿En persona o en? Uh-huh. En persona. A un acto de la presidencia. Hermoso. O sea, desde el inicio del maguey y todo. O sea, cuenta la historia, pero se va viendo, o sea, es hermoso. Pues le aviso a Jorge. Mira qué Sí. A lo mejor hasta nos puede hacerlo por aquí. Será muy bueno. Sí, algo que ustedes, él le dan la idea y luego ya empieza a plasmar y se la presenta. Y ella le dice que si le gusta o hay que hacer modificaciones. Cuando estaba chico, íbamos al rancho de una tía, hermana de mi padre, allá para Tepatitlán, pero dejábamos los carros en la carretera y agarrábamos caballo para entrar a la hacienda. Sí. Y yo estaba niño, tendría yo con unos 10 años. Y cada Semana Santa eso, nos íbamos para allá. Y resulta que había un cuarto arriba, no había luz, era el puro quinqué, la cosa esa. Y decía, no te subas porque se te va a aparecer Marto. Ah. Y ahorita
por el nombre de Sí. del Señor. Y le teníamos un miedo y resulta que este tal Marto sí vivió y vivió en la época de los cristeros, pero como que se quedó mal, lo encerraban en el cuarto y le pasaban la comida por abajo. Y ahí comía ese señor y todo. Y no supe exactamente si lo ahorcaron o no. Pero le teníamos un miedo a Marto, nomás nos decían, como en las películas, subías las escaleras y decías, no, no le abro la puerta, no voy a salir. Y nos asustaban con que ahí viene Marto y córrele. Sí, pues el viejo del costal, ¿no? Y todo eso eran... el Coco. El Coco. Y no te bajes de la cama porque de abajo de la cama te jalan. Una hacienda viejísima, todo de adobe. Los cuartos, los techos eran altísimos. De hecho, tenemos que abrir las puertas y sacar los murciélagos para poder dormir porque ahí se anidaban. Pero fueron experiencias bellísimas de niño en el campo. Claro. Bueno, pues, bueno, 2 minutos para comenzar. Sí, ya se están conectando. Pues, vamos bien. Muchos tienen temor, pues, a participar en un taller de literatura por temor a que no les guste lo que escriben, a hacer un ridículo, en pocas palabras. Pero la verdad es que en la escritura, a veces los grandotes, los que tienen premio Nobel, a veces no son los mejores, pero fueron los que se aventaron a hacerlo. Entonces, aquí la cosa es de que no nos dé miedo hacerlo, porque quién sabe qué tengamos adentro, ¿no? Y en una de esas sale algo fantástico. Y porque dentro de nuestro grupo de escritores, hay unos que han escrito un par de libros buenos, pero se creen así como que lo súper, ¿no? Es así como, pues sí voy, pero como que te hago el favor. Y hay unos que son buenísimos, que se alquilan por ir, por platicar, por compartir. Pero aquí lo realmente importante es que nos animemos a escribir, que nos soltemos. Hay unos grupos que son creo que se llaman Toastmaster, que te enseñan a hablar en público y a no hacer muletillas y te corrigen y te dan asaltos mentales de que ahora háblame de esto, pero ya, ¿no? Y sí, te atoras con muchas muletillas, quedas en blanco tantito, pero a medida de que lo están haciendo, luego se sueltan hablando y es muy fácil hablar en público y del tema que les suelten, cuando menos no se quedan callados, ¿no? Pero eso lo hace la práctica. Y con nosotros la práctica, pues es la escritura. Por eso dejamos la tarea. La tarea era escribir 5 minutos al día de lo primero que se les ocurriera y una tarea que dejamos sobre el estetoscopio. ¿Por qué? Pues fue lo que se me ocurrió, pero pudo haber sido cualquier tema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar esta sesión revisando la tarea. Vamos a que nos lean y si no lo trajeron escrito, lo van a tener que improvisar sobre el estetoscopio, lo que quieran hablar. Un cuento, una narración, chistoso, trágico, incoherente, pero que hablemos sobre el estetoscopio, ¿vale? Como sea. Así que vamos empezando a ver. La doctora Isa me mandó su tarea. Pues lo leemos. Entonces. Pues comenzamos con Elsa. Aisa. Aisa, perdón. Elsa está allá. Sí, Aisa. A ver, ahí va el estetoscopio por Aisa.
Era una mañana de mayo, calurosa, pero con viento fresco de la mañana. Un día cualquiera de la semana, llegando al hospital donde laboro. Me saluda como siempre la enfermera Mónica, que siempre llega tempranito a arreglar las salas de trabajo y el material necesario para trabajar todos los días. Yo como siempre traía mi café, hecho en casa con una prensa francesa, porque me encanta el olor que despide al estar recién hecho y no podía faltar mi estetoscopio que me ha acompañado desde que estaba estudiando medicina, librando las batallas de las guardias de 12x36 y librando el deseo de otros extraños de sustraerlo en un descuido y alejarlo de mí. Mi compañero fiel en los diagnósticos precisos y oportunos. Estaba sentándome apenas en la silla más cómoda del servicio, aunque ya sin ruedas, cuando ingresa el cardiólogo de la guardia diciendo que está por llegar un paciente grave, de esos que todos quisiéramos evitar por miedo a enfrentarnos con esa línea que nadie pasa, con ese destino que todos nos espera, pero que nosotros como médicos siempre queremos evitarle a nuestros pacientes. Un código infarto ingresando, grita el médico cardiólogo. Como siempre en esos casos, lo primero es que debemos verificar que aún tenga latido nuestro paciente. Así que yo rápido como flash me aproximo con mi estetoscopio en mano, deseando que mi fiel compañero, que aunque tiene sus años, aún tiene la sensibilidad para percibir los latidos de un corazón, aunque esté apenas con un suspiro por falta de oxígeno. Así que me lo coloco en mis oídos y se lo pongo en el pecho al paciente, que como agua de río congelado está azul, pálido y respirando con dificultad. Sus manos, sin fuerza y la mirada perdida, buscan el aire para saciar su necesidad de vivir. Solo escucho un latido cada 4 a 5 segundos, no lo suficiente para sostener una conciencia, un espíritu, un ser. Así que todos los presentes toman sus posiciones para manejar el peor escenario posible, que es el cese total de ese bombeo de vida, el cual sucede a los pocos minutos de llegar. Pasa lo que todos en el área de la salud le temen, tener que iniciar maniobras de reanimación. El cardiólogo, la enfermera, el paramédico y hasta la recepcionista y yo estamos en nuestro puesto para dichas maniobras. Mi estetoscopio cae al suelo después de 2 ciclos de RCP, de darle masaje a ese tórax y ver cómo se escapa la vida de ese hombre a pesar de nuestros esfuerzos. 1, 2, 3, 4, 5, respiración. 1, 2, 3, 4, 5, respiración. Todos al paso de los minutos comenzamos a dudar de que logremos nuestra meta de regresarlo a este plano, a su vida cotidiana, a abrazar a sus seres queridos. Comenzamos a perder la esperanza porque cada vez sentimos que no lo logramos, que llegó muy tarde a nuestro hospital para su atención, o pasaron años de enfermedad sin adecuada atención, o simplemente le llegó su línea, le llegó su momento sin ser anunciado. Después de 30 minutos de esfuerzos de todo el equipo y varias dosis de medicamentos, oxígeno y compresiones, nos damos cuenta que don Porfirio ya no está. Ya no se encuentra presente en este cuerpo que tenemos tendido en la camilla de la ambulancia, que nuestro paciente ha fallecido y su corazón sucumbió a esa falta de oxígeno que traía. Y se declara la muerte con todas las caras de los ahí presentes consternadas, tristes y algunos sorprendidos de cómo en pocos minutos se puede acabar todo para una persona. No importa la raza, edad, rica o pobre, sola o acompañada, se acaba y todos iremos en algún momento para allá. Muy bien. Bueno, la idea de estar leyendo el trabajito es someterlo a comentarios, a críticas, a consejos. En lugar de decir que a todos nos toca, hombres, mujeres, niños, sexos, razas, todo eso, ¿cómo pudiéramos englobarlo para que no se oyera así un poquito repetitivo, predecible incluso?
hay que ir cambiando algunas frases por algunas palabras claves que nos digan todo eso, pero de una manera más sencilla, que no fuera tan así. Ay, no me he fijado en tus lentes, tienen forma de corazón. Sí, están padres, perdón, se me fue el patín, pero es que están padres. Sí. Entonces, buscar una palabra que nos ubique en ese escenario, pero sin hacer ese detallito, que no nos suene así, ton, predecible. ¿Qué se les ocurre? Es decir, en lugar de que a todos nos va a tocar, sin importar sexo, edad, Todos los raza. seres vivos. Ujú, ujú, El proceso que a todos nos toca desde que nacemos hasta el final. ujú. Por ejemplo, utilizó una frase, la doctora dice que decía que, ay, bueno, exactamente no me acuerdo, pero decía como que de lo que no nos vamos a librar nadie. Ajá, sí, podría ser. Sí, cuando vemos a la muerte la vemos como algo trágico, que le podemos dar ese toque si esa es la intención. A veces como médicos, pues no es tan trágico, es algo bien natural. Pero lo que queremos hacer sentir al escritor, al lector, es esa sensación de que es natural, pero te tocó, era inevitable, pero el mundo sigue. Entonces, en lugar de decir a lo mejor, no importa edad, no importa sexo, no importa todo ese rollo, de decir, y lo inevitable sucedió. Ajá. Y ya nos ahorramos un pum, 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 ese golpeteo de palabras, ¿sí? Y de que apenas ven una cosa y yo ya sé que va a seguir. Ah, pues va a seguir entonces ya con sexo, con edad, con todo eso, ¿vale? Bien. Entonces, como son varios, a lo mejor no todos participan en leerlo, porque son larguitos y se nos va a ir el tiempo en eso y tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a darle la voz a quien para el dedo allá en el internet que nos quiera leer. Muy bien, adelante. Adelante, Aurora. Okay. Internos con toda la ansiedad de aprender, de enriquecerse en lo que los libros demuestran en las líneas de aprendizaje y demostrar lo aprendido. Adicionar, aderezar la experiencia. Transcurren las horas, el olvido de la ingesta de un alimento, solo café. Tal vez el trajín intenso de la sala de partos al tope corre. Historias clínicas, partos, cirugías, indicaciones, más café. Se pierde la cuenta. Uniformes manchados, estetoscopios al cuello que protestan su cuello de ellos por las horas de portarlo. Llega la noche que esperamos tranquila, dudosa. Continúan los partos, los gritos de dolor de las damas en el glorioso proceso de procreación, acallados por el transcurso de las horas. En la caída del silencio de la noche. Ahí se continúa. Mujer entrada en años, silueta voluminosa que le ha dado el dulzor de la vida, con picos altos queriendo alcanzar el cielo, así como de correr de su sangre en su cuerpo con un difícil control por sus carencias en todos los aspectos, pero dando luz a un sueño, a un proyecto, sin medir complicaciones, pero con el deseo de cumplir la hazaña de la vida, coronación, todo bien, va bien, mas no es cierto, no va bien, el reloj avanza, finalmente expulsa, asombro, algo falta, carencia, angustia, emociones, muchas, alteración, ausencia, falta de función, un corazón fuerte, bajo un tórax pequeño, escuchado con un instrumento que me permite escuchar un paso a paso con ritmo, con cadencia. Un pequeño cuerpo sano, con carencia de función de pensamiento, raciocinio, un corazón fuerte, mas no uno de pensamiento.
de pensamientos coherentes. Tiempo en espera. Verlo trotar rítmico a la fatalidad y ausencia de un sueño truncado. Decisión, darle un nombre para el recuerdo, la posteridad, cuando la vida se va. Bautismo, identidad, abrazar emociones con una bata blanca, un estetoscopio al cuello y un estudiante en prácticas absorbiendo esperanzas, esperando que el mañana sea mejor. Muy bien. Aurora, ¿verdad? Sí. Sí. Aurora, noto que tú tienes un poquito más de facilidad para la poesía. Y sí repites algunas palabras, pero la forma en que lo estructuras parece un poquito más de poesía. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un mismo tema, cómo sería denotativo, así totalmente en una nota médica, lo mismo en una poesía y lo mismo en un cuento, para tener un poquito más la idea de lo que queremos lograr. Pero estuvo bien porque fue un ejercicio abierto. Entonces sí, de aquí, ¿quién le entra? ¿Doc? Pues está un poquito improvisado. Ah, pues no le Un hace. poquito muy improvisado. Viene. José despertó esa Navidad con la ilusión de encontrar un carro a control remoto o un muñeco elástico. Y pues su desilusión fue que encontró un estuche de juguete con un martillo, con un estetoscopio, con un otoscopio de colores. Y pues aún de no haber satisfecho la expectativa, decidió adoptarlos. Empíricamente auscultaba a su gato, a su perro, a cuanto visita llegaba, utilizaba sus herramientas de colores y fue una semilla que trascendió mucho su destino. No había un padre médico, un tío médico, un vecino médico, no había nadie. La única semilla, la única base fue un juguete que llegó, pero que lo acompañó por varios años y pues terminó por estudiar medicina, por dedicarse a esto, sin saber si ese estuche fue casualidad, fue coincidencia o fue su destino. Bueno, la gracia de Cristian es que no la leyó, no hizo la tarea y la estuvo improvisando ahorita, entonces está bueno. Eso fue bueno. Uno de acá del internet, ¿quién quiere decir algo? ¿No? ¿No alza la mano? ¿El cita? Viene. Azucena. ¿Sí me escuchan? Sí. No está completo, pero los voy a leer hasta donde yo. ¿Vale? Las camas de urgencias pediatría anunciaban que no sirvió el gato al revés pegado en la puerta. Los monitores tenían un ritmo que no se escuchaba hasta que el desentono avisaba que el paciente grave se puso más grave. La doctora Sofía llevaba 17 horas de trabajo continuo, estabilizando pacientes, comiendo cuando hubiera oportunidad entre un paciente y otro, y rellenando su gran botella de agua en el comedor común. Cuando hay descanso para los médicos, 1 o 2 horas de sueño en la madrugada son para el cuerpo como un té caliente en una noche fría. La doctora Sofía, pediatra, veía esfuerzo con optimismo en cada acto. El pago por el aprendizaje era el cansancio. Las limitaciones de tiempo eran la inversión en su futuro. El cansancio olía a sábanas de hospital, sangre, oxígeno y tinta de máquina de escribir, que a veces se quedaba impregnado hasta que llegaba a su casa. Ve la litera al fondo de urgencias. En 5 minutos le toca la cama de abajo por 2 horas. Camina despacio, quitándose del cuello su estetoscopio para guardarlo en la bolsa lateral de su bata, que al principio de la guardia era blanca. El estetoscopio no entra en la bolsa. Oh no, la señal. El estetoscopio le avisaba cuando iba a llegar paciente grave. Se enredaba en la mano, se caía del cuello, no entraba en la bolsa. Era como si estuviera siempre listo para trabajar. Voy en el nudo y me falta el desenlace. Está bueno. Bueno, bien.
¿Alguien de aquí quiere? Leo un poquito. Sí. Voy con esto. Uh-huh. No recuerdo muy bien. Creo que cuando inicié clases en el Hospital Civil, en la clase de propedéutica médica, iniciamos a revisar pacientes. Era necesario comprar un estetoscopio. Se usa para escuchar ruidos internos del cuerpo. Es un accesorio que consta de 2 auriculares, una manguera en forma de Y y una campana. Los auriculares están conectados a la manguera y al extremo inferior de la Y se encuentra la campana. De un lado el metal y del otro una mica. Los auriculares están cubiertos de plástico, olivas. Se colocan en los oídos y la campana a la zona a escuchar. El corazón, en el lado izquierdo del tórax y en la parte posterior del tórax, los pulmones. En el abdomen, los intestinos. Entonces, en el corazón, escuchamos el ritmo y la frecuencia de los latidos cardíacos. En los pulmones, entrada y salida de aire y ruidos extraños como ronquidos y silbidos. En los intestinos, los movimientos de los mismos. Fui de vacaciones a San Diego, California, y me di a la tarea de visitar algunas tiendas de instrumental médico. En una de ellas compré un Liebman Classic 2 tinto que me corto. Ahí termina mi cuento. Ay. Okay. Bueno, bien. Trae la medicina, pero hasta en las uñas de los dedos. Eso es bueno, ¿no? Pero ahorita vamos a tratar de despejarnos un poquito de las uñas y de de esa descripción técnica. Es a lo que le llamamos denotación, que la vamos a cambiar por una connotación. Es decir, a lo mejor en lugar de decir los latidos del corazón, vamos a escuchar la vida. En lugar de decir gomas, esos dedos que acariciaban mis orejas, o qué sé yo. Hay que ir cambiando nada más el tecnicismo, que lo traemos arraigado, pues, porque ese es el objetivo de ese taller, precisamente, ¿no? Cambiar a la terminología médica por una terminología literaria. Ahí la llevamos. Como dicen, Roma nos hizo en no sé cuántos días. Pero ahí vamos. ¿Alguien de aquí quiere? ¿Sí? Sí, adelante. Este sí es mío. Muy bien. Cuando era niña, 3, tal vez 4, veía a mi mamá reluciente, vistiendo su bata blanca con sus trajes de falda y saco, con zapatilla. No podía faltar el tacón alto. Para mí se veía como la mujer más poderosa del mundo. Ese tac-tac cada que daba un paso, pero había algo que destacaba. No era su cabello. No era su cabello chino con un volumen extraordinario, no. Era ese objeto que colgaba de su cuello. Era de plástico negro, pero en uno de sus extremos había algo redondo, delicado, que cuando lo acercaba al pecho de alguien, ella veía su reloj y después lo ponía en su espalda y le decía, inhale, exhale. Yo solo veía que respiraba. Siempre he sido curiosa, me llenaba de asombro que con poner eso en su pecho y espalda dijera, todo está bien. Insisto, soy curiosa. En cuanto lo dejaba en el escritorio, yo tomaba ese artilugio y me lo ponía en el pecho, expectante, intrigada, esperando él, todo está bien. Me corrigió, me dijo, póntelo en los oídos. Esas cosas grises van en los oídos, haciendo una seña como si se pusiera una diadema. Así lo hice y volví a colocar el objeto en mi pecho. Mis ojitos se abrieron tanto que sentía que me dolían. Había algo ahí, un tum, sin duda, ese sentimiento de querer saberlo todo. ¿Qué es esto? Pregunté, tu corazón. Wow, ¿tú también tienes? Sí, todos tenemos uno, nos mantiene vivos. Me acerqué y cuando volví a hablar escuché mi voz, pero sonaba diferente. Esa no era yo.
Estaba tan emocionada por el sonido de mi corazón que ese tum tum no me dejó escuchar mi voz. Todo se oía diferente, más alto, seco. ¿Cómo podía existir algo dentro de mí? A partir de ese día, cada que tenía oportunidad, agarraba ese aparato. Estetos, así le decía a mi mamá. Escuchaba todo lo que podía, mi corazón, mi panza, mis cachetes. A veces lo ponía en mis labios directamente y hablaba. No lo hacía mucho, sonaba muy fuerte. A partir de ahí, de esa curiosidad de escuchar, del asombro, la emoción, mi vida cambió. Algo me decía que las cosas no eran solo lo que yo veía, lo que sentía, sino que existía más, un corazón que me mantenía viva. ¿Qué más me mantiene viva? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nena, ¿gustas? A ver, bueno, yo no soy doctora, yo Vamos a ver la diferencia. soy, eh, Vamos a ver la diferencia. Yo sobre el estetoscopio le decía que tuve que meterme hasta Google para investigar qué, cómo está la cosa. Y bueno, me di cuenta de que es un instrumento que utilizan los médicos para escuchar los sonidos internos del cuerpo. También que existe el Doppler y copa para escuchar los latidos del corazón de los bebés. Esto que les voy a contar es una experiencia que me pasó en el año de 1991. Estaba embarazada desde mi primer bebé. Tenía 6 meses, un bebé muy inquieto, siempre moviéndose dentro de mí, de mi ser. Una maravillosa experiencia como madre primeriza, sentir las pataditas tiernas de un ser dentro de mí. Era extraordinario. Acababa de morir mi querida suegra, estuve en el velorio, pero para la mañana siguiente tenía que estar con mi mami, ya que le iban a hacer una operación de su matriz. Yo no utilizo términos médicos porque no los domino. Así que de un lugar a otro me tuve que trasladar. No había dormido, no había comido. Cuando me relevó una de mis hermanas, visita, lo único que me dijo es que llegara a casa, que me diera un baño, que comiera y descansara. Y eso hice. Una buena vecina me llevó comida, me dijo, come y descansa. Cuando desperté de esos sueños reparador, mi bebé no se movía. Me llené de angustia, de mucho dolor. ¿Qué le había pasado al ser de mi vida? Aunque yo trataba de moverlo, no pasaba nada. Obviamente, nada. Mi esposo, médico, estaba de guardia en el IMSS. En cuanto llegó con lágrimas en el ojo, le dije, amor, el bebé no se mueve. Para eso, ya había hecho yo una cita con el ginecólogo. Mi esposo ya ni comió, salimos a toda prisa con el doctor José Luis. Llegando al consultorio me pasó de inmediato a la camilla y me dijo, tranquila, todo está bien. Y prendió la pantalla para ver al bebé. Ahí conocí el Doppler, no únicamente el estetoscopio. Me pasó por mi vientre un gel, un aparato parecido a un mouse de computadora, y empecé a explorar. Y nada, no se escuchaban los latidos de mi bebé. Noté a mi esposo y el doctor Aguirre ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces entré en acción el estetoscopio y nuevamente no se escuchaba. Así que entró otro instrumento que no conocía, la copa para bebé, para escuchar los latidos del corazón también. Nada. Empecé a asustarme, a angustiarme muchísimo. No paraba de llorar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me dicen nada? Solo se miran. El doctor Aguirre me dijo, tranquila, déjeme intentarlo nuevamente con el Doppler. Y así lo hizo nuevamente, nada de los latidos de mi amado bebé. Empezó a revisar el aparato y ¿qué creen? Estaba haciendo falso el mercado Doppler. Respiré profundo y le dije, inténtelo otra vez, doctor. Quiero estar segura de escuchar los latidos del corazón de mi bebé. De repente se empieza a escuchar un boom, 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 muy leve. Era el corazón que latía. Mi bebé está vivo. Sentí que mi corazón explotaría. Mi esposo me tomó de la mano y me dijo, cálmate. Ya se escucha el latir de nuestro bebé. Y ahora lloraba de alegría. Cuestioné al doctor Aguirre qué había pasado, aparte de que
tenés un falso contacto. Me explicó que primero una discusión con López, otra cosa que me dijo, igual que usted, el bebé estaba muy cansado, por ello no escuchábamos ni con el estetoscopio ni con la copita, estaba profundamente dormido. Por ello los latidos del bebé se hicieron más tenues. Y bueno, ya regresamos a casa tranquilos. A los 9 meses tuve mi preciosa niña llamada Morgan Lizeth Rodríguez, a quien amo profundamente. Actualmente tiene 35 años. Muy bien. Yo no soy médico. No, está bien. No se trata de eso. Bien, ¿sí? Adelante. El estetoscopio es un aparato para medir el amor. En Órale. la ciudad hay un hospital específico para que acudas y cuantos latidos tengas, es el grado de amor que tú tienes. En específico, el estetoscopio te da la medición de tu felicidad. Bien. ¿Qué hubo? Con unas simples palabras, todo lo que dijo. Yo me imagino que si pego una carrera ahí y llega a mi corazón, pum, 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 quiere decir que la quiero mucho, ¿ah? Un falso positivo. Un falso positivo también. Bien, bueno, felicidades porque la tarea fue el tema, el estetoscopio, y eso nos creó una historia. Y bueno, vamos a pasar rápidamente ya a otro tema porque si no alcanzamos. Por ahí les mandé en el internet algo que dice tips para escribir un cuento. Vamos a repasar rápidamente porque tenemos muchas actividades. Un tip muy importante es quién va a contar el cuento, porque a veces pasamos de narrador a protagonista. Entonces, hay 3 tipos de quién es el que va a contar el cuento. Primera persona es el que vivió la historia, es el que está dentro de ahí. Es yo iba caminando. La segunda es segunda persona, el que es testigo. Él iba caminando. ¿Sí? Y la otra es la tercera persona, es quien la inventa. Entonces, esta persona iba caminando, pero es diferente, porque a veces cuando estamos haciendo un cuento, pasamos de ser primera persona y luego lo ponemos como segunda y ya descontrolamos a la persona, al lector. Entonces, siempre hay que mantenernos o como primera, o como segunda, o como tercera persona en el cuento. Por ahí les voy a poner ejemplos, ¿eh? Estructurar el inicio, el nudo, que viene a ser la acción y el clima, y el desenlace. Es decir, tengo que preparar la atmósfera. ¿Dónde sucede? ¿Con quién sucede? Describir un poquito a los protagonistas, el lugar donde está sucediendo, el tiempo en que está sucediendo para ubicar a la persona y que sea más fácil que se adapte a lo que queremos que sienta. ¿En qué inspirarse? Mucha gente, lo más fácil es agarrar experiencias propias. Es decir, a mí me pasó eso, entonces voy a hacer una historia parecida, pero con un final que yo quiera poner. Entonces, la idea nos puede venir de vivencias propias o de vivencias de alguien que tuvimos cercas. ¿Qué temores tengo? Eso también nos sirve mucho para escribir algunos cuentos. Y si es de terror, pues mejor aún, ¿no? ¿A qué le tengo miedo yo? ¿Qué decíamos del señor Marto? Que yo no sabía ni quién era, pero yo me lo imaginaba de una forma, pero aquel se lo informaba, a lo mejor se lo imaginaba de otra forma, pero al fin de cuentas era algo que nos podía causar un daño, ¿no? Entonces, ¿a qué le tengo yo temor? Y eso nos puede dar pie para empezar una historia. ¿Qué tan extensa la queremos hacer? ¿Un cuento ultra corto, corto o largo? Si es muy largo, entonces ya va a ser novela. Pero hay que tratar de ponernos así como decir, bueno, sí quiero, pero para que sea fácil de leer en una sola sentada,
pues que no pase de 2,000 palabras, ¿no? De 3 páginas. ¿Dónde, cuándo y cómo sucede? Como dijimos hace rato. Algo que es muy importante son las cualidades y defectos de nuestros personajes, porque eso es lo que va a desencadenar el clímax y el desenlace. Siempre va a haber un rival, siempre va a haber un pro y un contra. Y luego, empezar a escribir. Eso es lo principal. Hacer cambios. Estarla releyendo y hacer cambios. Pero hay que dejarla reposar. Es decir, no digan, ya acabé, y lanzarla luego a la editorial. No, déjala reposar una semana. Hay quienes han durado meses, 6, 7 meses, la vuelven a leer y comienzan a decir, no, aquí hay cambios, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios, hay que hacer. Déjenla reposar unos 2 días, 3 días, vuelvan a leer desde el principio y no, todavía no, y le cambian, pero definan un fin, es decir, porque todas las obras pueden ser eternas, nunca las pueden acabar si no se lo proponen, y con el corazón en la mano, ya, se acabó, aquí ya no lo vuelvo a hacer nada, porque si no le ponen fin, van a seguir cambiando y cambiando. De hecho, muchos que hemos escrito ya libros y publicados, volvemos a leer nuestro libro, aquí lo hubiera puesto mejor esto. Siempre va a haber cambios, pero cuando digamos ya, es ya, como sale, porque así era. Hay que evitar diálogos explicativos. Como el manual que nos dices ahorita sobre el estetoscopio. Fue un manual, sí, está bien hecho, pero hay que ser menos explicativos. Más bien hay que ubicar en la situación. Evitar personajes estereotipados, ¿no? Ya sabemos, el Superman, el Batman, el malo. Hay que ser un poquito más creativos, más auténticos, no fusilarme al héroe 007, cosas por el estilo, ¿no? Y evitar contar. Mejor hay que demostrar. Es denotación con connotación. No hay que contar tanto. Hay que demostrar. Por ejemplo, una denotación, porque quedamos en que íbamos a ser un poquito más explicativos en eso. El paciente, masculino de 65 años con EPOC agudizado. Pues todo lo entendemos rápidamente, ¿no? Como médicos. Relato literario. Un hombre que cargaba su respiración como quien sube una montaña cargando piedras. Es un EPOC, pero sin decir que es un EPOC, ¿no? El entorno. Área de choque, saturación al 85%. Connotación. Una habitación donde el aire pesaba más que la esperanza y el pitido del monitor marcaba el paso de un reloj invisible. El conflicto. No responde a tratamiento con broncodilatadores. El fármaco entraba en sus pulmones como una promesa que nadie estaba dispuesto a cumplir. Estamos diciendo lo mismo, pero sin tecnicismo. Y hacemos sentir más a la persona eso, ¿no? Vamos a seguir haciendo ejercicios, se los voy a ir mandando, pero ahora quiero decirles sobre el cuento. Chéquenle en la vueltita de su primer hoja. El dinosaurio es un clásico de los cuentos ultracortos. Todavía creo que es el que tiene el récord del cuento más corto, pero lo vamos a analizar. ¿Sí viene ahí? ¿Sí, chiquito, el dinosaurio? ¿Sí? Bien. Les voy a contar el cuento. Dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es todo el cuento. Pero tiene todo lo que corresponde a un cuento. Dicen,
El inicio es cuando despertó, nos introduce ya en una acción. Estaba dormido y despertó, ¿va? Alguien estaba durmiendo, que es en el pasado, y luego cambia de estado al presente. Y cuando desperté. Entonces, estaba dormido, pasado, y cuando desperté, presente. Ahí ya nos puso en una situación de lugar, de persona, y luego dice, ¿cuál es el nudo? ¿Cuál es la tensión? La palabra clave aquí es todavía. Todavía te dice que está sucediendo en este momento. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Este adverbio es el motor del cuento, ya que conecta el tiempo del sueño con el tiempo de la vigilia, sugiriendo una continuidad amenazante o asombrosa. ¿El desenlace cuál es? El dinosaurio estaba ahí. Ese revela el conflicto, la irrupción de un elemento anacrónico y monstruoso en la realidad del protagonista. Pero lo importante de este cuentito es que ustedes se pueden imaginar muchas cosas. Por ejemplo, cuando decimos, cuando despertó, ¿quién despertó? Dinosaurio. Puede ser el dinosaurio, ¿sí? O puede ser una persona que estaba soñando y despertó. Y luego, ¿dónde es allí? Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ahí es. ¿Dónde puede ser? En la selva, en una cueva de cavernícolas, o junto a mi almohada, si yo fui el que soñé. ¿Y qué representa el dinosaurio? Pues puede ser un dinosaurio de los que vemos en Jurassic Park o todo ese rollo, pero el autor de este libro, de este cuentito, Augusto Monterroso, él era de Sudamérica, no recuerdo bien de dónde. Hondureño, exacto, de Centroamérica. Pero él le dicen que le dio un toque político, refiriéndose al dinosaurio como los políticos anticuados de allá y que tuvo que huir de su país, ¿sí? Porque los dinosaurios todavía estaban ahí, o sea, los políticos estaban ahí todavía, esos políticos viejos, ¿va? Entonces, fíjense, todo lo que, y eso y todavía más con ese microcuento, ¿no? Microcuento. Ahora. Bien. Nos pasamos a este cuadrito que está acá. Anatomía del relato. Para que luego lo lean con calma todo lo demás, pero vamos viendo acá. La palabra clave, ¿no? Cuando despertó. Eso nos da temporalidad. Y rompe el estado de inconsciencia y genera una expectativa. Bueno, y cuando despertó ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Ajá. El dinosaurio, sujeto o símbolo. Introduce lo antiguo, lo gigantesco, lo extinto, lo temible. Todo lo que nos pudiera representar un dinosaurio de verdad o una caricatura. Barney, pues un dinosaurio. ¿Y qué nos puede representar, no? Todavía es el conector, es el que, bueno, ¿y todavía qué? Rompe la frontera entre la fantasía, la realidad, la vigilia, o lo que yo quiera pensar de ello. Y estaba allí, nos habla sobre el espacio y implica la presencia física de este sujeto. Y como conclusión le puse aquí, el dinosaurio es un triunfo de la miniatura literaria, demuestra que la literatura no siempre necesita expandirse para crear un universo, o sea, hacer un rollote. A veces basta con contraer el lenguaje al máximo para que la mente del lector explote en infinitas posibilidades. Y ese es el chiste, que al lector
lo pongamos a volar, a imaginar, que sienta. Bien. Ahora, alguien que quiera leer el siguiente cuento, que es Un creyente. Es fantástico este cuento. Bueno, a mí que soy apasionado de la literatura de terror, este está, pero de verdad, encantador. Bueno, si quieren yo le leo por lo de los micrófonos. Está firmado por George Loring Frost, allá como en 1921, pero se cree que fue Borges quien lo escribió. Dice, el cuento se llama Un creyente. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofríos, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Este cuento está fantástico porque fíjense, al caer la tarde ya no está hablando de una temporalidad. Ya se sabe que el sol se está ocultando y que está a punto de hacerse noche. Y luego vienen las personas. Dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. ¿Cuál es la palabra clave aquí que los pone un poquito tensos? Que se encuentran. Desconocidos puede ser, porque estar con un desconocido puede dar desconfianza, pero el que más te mete a una atmósfera de terror, de miedo, oscuro. Casi todos le tememos a la oscuridad, porque no sabemos qué hay, qué nos va a salir, dónde estamos pisando, contra qué vamos a chocar, ¿sí? Entonces la oscuridad ya nos está dando la palabra clave para ponernos en una atmósfera de, híjole, oscuridad. Ajá. Y luego, en una galería de cuadros. En una galería nos imaginamos alta, con muchos cuadros y principalmente de personas. Y un cuadro de una persona puede ser siniestro porque te puede estar siguiendo con la mirada, te puede estar vigilando o amenazando o qué sé yo, ¿no? Bien. Entonces, ya viene el pequeñísimo diálogo, pero también te está preparando, donde dice, este lugar es siniestro. Ya con la palabra siniestro, ya tú sabes que es algo desconocido y amenazante. Y luego te dice, ¿usted cree en fantasmas? Y al decir fantasmas, ya te está poniendo en una situación fuera de tu control, totalmente. Así es. Yo no, respondió. ¿Y usted? Yo sí, dijo el primero y desapareció. Entonces, aquí ya no te está diciendo que él era un fantasma. Tú estás concluyendo que era un fantasma, ¿sí? Entonces, esa es la genialidad de los cuentos. No darle todo al lector, sino que vaya sacando sus conclusiones. Su autor es el escritor guatemalteco Augusto Mondragón. Bueno, bien. Ahora, estos son señores escritores, ¿verdad? Que manejan muy bien las emociones humanas. Ahora, les voy a leer otro cuento corto y mucha atención en esta, ahí les va. Ilusión o locura. Mientras ella les mostraba las fotos de cuando estaban niños, los dos hermanos reían divertidos de cómo se veían molachos y de pantalones cortos. ¿Por qué mi hermano sale en más fotos que yo?, dijo en tono enojado. No es cierto, a él le toman las más bonitas, contestó el otro, tumbando a su hermano del sillón y empezaron a luchar entre ellos. Otra vez peleando. ¿Hasta cuándo van a portarse como hermanos? A los dos los queremos igual, dijo la madre enfadada de que siempre sucedía lo mismo. En ese momento, llegó el papá de los niños del trabajo y viendo a su esposa alterada le preguntó qué pasaba.
Estos niños se la pasan peleando todo el día, ni parecen hermanos. ¿Pero de qué hablas? Nuestros hijos hace 2 años que murieron. Esto tiene todo. Tiene lugar, tiempo, y lo escribió una niña de 7 años. Bueno, no lo escribió, porque todavía no sabía teclear. Lo estuvo dictando a Google, y se lo aventó de corrido. Es decir, cumplió con lo que es las partes de un cuento y su conclusión. De 7 años. Entonces, si ella pudo, nosotros también. Ahora, deje ver cómo vamos de tiempo. Bien. Nos vamos acercando ya. Tenemos a una de nuestras compañeras que ya está escribiendo un cuento bastante largo. Ya me mandó el capítulo 1, ya lo checamos. Ya me mandó el capítulo 2, lo estamos checando. Esto quiere decir que tenemos que ir ya pensando en nuestro cuento. En nuestro cuento. Es decir, mi cuento va a ser sobre mi primer cirugía, donde entré a mi primer cirugía como cirujano y me sucedió esto, o sea, hacer un cuento ya el que vamos a tratar de publicar. Pueden ser 2 cuentos, puede ser 3 cuentos, pero uno va a ser el principal. Para esto yo me voy a poner a sus órdenes en el WhatsApp para que me manden sus ensayos. Y yo irles dando tips. Pero en la próxima vamos a hacer ya binas o tríos en donde nos vamos a estar revisando y tallereando, en pocas palabras, nuestros cuentos. Es decir, lo vamos a hacer por sorteo. Fulano, fulano y fulano van a hacer un equipo y se van a intercambiar sus cuentos. Y se van a hacer las observaciones bien honestas, críticas constructivas. Es decir, oye, yo aquí no le entendí, o estás repitiendo varias veces estas palabras, o aquí como que le hace falta una coma para que me deje respirar. Pero ya tenemos que entrar en acción con nuestro cuento y ya las sesiones siguientes van a estar enfocadas a trabajar sobre nuestros cuentos. Y aquí los vamos a estar tallereando y ya afinando y ya aprendiendo con nuestro propio cuento, ¿sí? Vayan pensando cuando menos en 2 temas, pero uno es el principal, ¿va? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hicimos ya una tarea de estar escribiendo 5 minutos al día. Los expertos ya nos dicen, tienen que ser 10 minutos al día. Entonces, ya de aquí en adelante, vamos a escribir 10 minutos. Igual, como la mosca, como el estetoscopio, como lo que se les ocurra, sentaditos en su lugar donde ustedes quieran, a la hora que quieran, 10 minutos diario. Esos son ejercicios. Y si los pueden ir relacionando para con su cuento, como notas salteadas y diferentes, no importa. Luego los vamos a unir. ¿Y cómo lo vamos a unir? Bien. Reverso de sus hojas. Dime 2 palabras sueltas, las que quieras. 2 palabras sueltas. 2. Muela. Muela. Todos apunten. Muela. Forceps. Doc.
Dos cosas, dos palabras. Libro, café. Libro y café. Vayan apuntándolo. Amigo. Mujer Mujer. y dinero. Allá en el ciberespacio también vayan anotando, por favor, muela, forceps, libro, café, mujer, Coche, coche, otra, árbol, árbol. ¿Sí? colibrí Colibrí y rosa. y rosa. ¿Sí, nena? Nostalgia Nostalgia, y ansiedad. ansiedad. Minerva, dos palabras. Bien, Elsa, dos palabras. Gato, Gato. Gato y otra más. cielo, Cielo. Aurora. Oscuridad, Os- penumbra. oscuridad y penumbra. Juan Carlos. Tinta y papel. Pinza y papel. ¿Qué? Tinta. Tinta. Perdón. Tinta y papel. Tinta y papel. Azucena. tiempo y amor. Tiempo y amor. BP558MG. ¿Se escucha? ¿Sí? Maceta y agua. Maceta y agua. ¿Minerva? ¿No? ¿Alfredo? Se me ocurre sombrero y retrato. Sombrero y retrato. ¿Me faltó alguien? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una historia con esto, utilizando estas palabras. Lo que se nos vaya ocurriendo del cuento, pero utilizando estas palabras que están aquí. Ahí vamos. Ay, espérame. Lo que salga, no se preocupen. ¿Lo tenemos que hacer ya? Ahorita. Ya. ¿Qué les pasa? Ay, claro. Comienzo. Cuando me regalaron esa maceta, me la dieron con mucho amor, pero me dijeron que tenía que echarle agua diario, porque si no, nunca iba a llegar a ser un árbol. Entonces, eso me dio mucha ansiedad y le prohibí al gato que se acercara a esa maceta. Entonces miré el colibrí que estaba revoloteando alrededor de la rosa y recordé con nostalgia ese pequeño nido que estaba afuera de la casa. Sentí nostalgia al recordar a toda mi familia, cuidando que el gato no se subiera al auto y alcanzara aquel nido de la colibrí que cada 3 meses llegaba a poner sus huevitos. Aquella mujer compró el café con su dinero para hablar de amor, llevando a su gato con esa tinta de papel escribiría en su retrato. Todos los días me sentaba con nostalgia, viendo el cielo, viendo los coches, los árboles, las rosas, pero me llama mucho la atención ver a una mujer que todos los días caminaba como que le faltaba tiempo, con su libro,
su café y su computadora con un dibujo de un gato. Me daba mucha nostalgia porque no sabía por qué se parecía tanto al retrato que veía todos los días en la oscuridad de mi casa. Tomé el libro y un café. Al mirar por la ventana, vi un coche que pasó. Con mucha nostalgia recordé mi viaje. En la penumbra del lugar, el papel y la tinta, inicié a escribir sobre amor. Volteé y vi la maceta. Tenía mucha agua. Me empezó a molestar mi muela. El cielo estaba oscuro. Todo era penumbra. Agarré mi sombrero y salí a la calle. Bien. Era una mujer hermosa con un sombrero de ala precioso, salida como de un retrato, pero se miraba nostálgica, con ansiedad. Veía a lo lejos un gato. El cielo empezó a oscurecerse. Había una penumbra. Quise tomar yo mi tinta y empecé a escribir. El tiempo pasa. El tiempo pasa y el amor florece. Noté entonces que ella adolecía de algo, era su muela. Entonces tomó un coche y se fue con el dentista para tratarse. Aurora. Prende tu micrófono, Aurora. Híjole, ya me perdí. No te preocupes. Es de las palabras que escribimos. Rana, Sí. Sí, adelante. ¿Ya me escucha? Sí. Ok. Dice, el cielo se escondió en la penumbra que reflejaba la oscuridad, en la nostalgia, y tomé el libro para recordar el tiempo con mi amor, que bajo su sombrero me besó. Elsa. Bueno. Y con el tiempo la tinta en color penumbra se desvaneció en la oscuridad de esa ansiedad del papel pintado, formando un árbol de nostalgia. Teniendo el sombrero en una forma de rojo amor, el papel poco a poco voló como un colibrí, y el café sobre la mujer tendió a deshacerse como agua en el umbral. Azucena. ¿Qué vale más? ¿El tiempo, el dinero o el amor? Leyó la mujer en su libro mientras le dolía la muela y contaba el poco dinero que tenía para poder ir en la oscuridad y en la penumbra a tomarse su agua. BP 58. Nuevamente, Pablo, si no tienes inconveniente por esta ocasión, voy a brincar, por favor. De acuerdo, claro que sí. Alfredo. Sí. El gato observaba a la mujer preparar su café después de dejar el libro que estaba leyendo. En medio de la penumbra, ella se tomó su tiempo para observar el retrato de su amor. Siempre le pareció ridículo ese sombrero de un dentista. De pronto entró un colibrí,
revoloteó unos segundos y después voló al cielo. Eso le inspiró para plasmar en tinta sobre la visita que acababa de recibir. Entonces, tomó el papel. Bien. ¿Minerva? Bien. Bueno, ya ven cómo sí se puede, con palabras sueltas al azar, todo lo que hicimos, una historia. Bueno. Así, adelante. Bien. Dice, al mirar esa mujer pasar en coche, vi también ese árbol y una rosa en el cual el colibrí retozaba junto a esa maceta con agua. El cielo azul que recuerda la vida, el gato del retrato de tinta sobre ese papel. A un lado acompaña esta vista un café y el libro a pesar del dolor de muela. ¿Qué tal? Bueno, no, felicidades a todos lo hicieron muy bien porque no es fácil improvisar con palabras ya concretas, o sea, ya no es lo que me venga a la mente, sino con palabras que ya estábamos trabajando. Entonces eso quiere decir que si ustedes se ponen como meta con una sola palabra, una sola frase de su experiencia, de lo que quieren dar a conocer, desarrollar un buen cuento. A ver, déjame ver el tiempo, porque sí, tenemos todavía. Quiero decirles una diferencia entre denotación, cómo escribimos una nota médica, luego cómo la podemos convertir en poesía y luego cómo la podemos convertir en cuento, exactamente el mismo tema, ¿va? Unos se van, otros vienen, nota médica. Centro Médico Hospitalario, Departamento de Medicina Interna y Ginecología, fecha 27 de mayo, hora 17:45, eso no lo tienen, porque ese lo hice así. Nota de defunción, piso de medicina interna. Paciente Santiago Mendoza, 80 años, cama 412, nota médica. Se recibe llamado de enfermería por ausencia de signos vitales en el paciente. Se realiza maniobra de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 20 minutos según protocolo, sin obtener retorno de la circulación espontánea. Hora de muerte, 17:45. Diagnóstico de defunción, insuficiencia respiratoria aguda. Tiene más cosas, pero... Nota de nacimiento, sala de expulsión. Madre, Elena Gómez, 28 años, expulsión 2. Se asiste parte autóxico vaginal programado de término. Tras periodo expulsivo dinámico y sin complicaciones, obtiene recién nacido vivo de sexo masculino por vía vaginal, obteniendo de forma íntegra a la misma hora. Hora de nacimiento, 17:45. Somatometría, signos, Apgar, 8-9. El neonato llora, respira inmediatamente al nacer. Tiene más datos médicos privados. Esto es denotación, tecnicismo, nota médica. Poema. Unos se van, otros vienen. En el cubículo 4, el monitor se rinde. Un hilo de luz verde se vuelve horizonte plano. El frío de la última exhalación se expande. Y suelto, con respeto, esa mano cansada de años. Anoto la hora. La muerte es un número seco. Pero el pasillo no guarda silencio y se agita. Al fondo, tras la puerta de doble batiente, estalla un grito agudo, una fuerza infinita. El aire se llena de un llanto urgente. Anoto la hora. La vida es un fuego temprano. El estetoscopio aún guarda el calor del que se ha ido. Mientras, ausculto el pecho del que acaba de llegar. Dos almas cruzadas en el mismo latido, un mismo relevo en el arte de respirar. Esto tiene cuarteto, son cuatro renglones, no está 100% medido, como debe ser una poesía, pero es más bien prosa. Pero di a entender lo que sucedía de manera técnica, ya con una connotación poética. Ahora, connotación de cuento. Unos se van, otros vienen, a manera de cuento. El doctor Arreola miró su reloj, las 3:14 de la mañana. En la cama 8 el silencio se había vuelto absoluto. Hacía apenas unos minutos el ventilador mecánico marcaba un ritmo artificial, un fuelle metálico que intentaba convencer a los pulmones de don Julián de que valía la pena seguir, pero el cuerpo
sabio en su derrota, había dicho basta. Arriola acercó el estetoscopio al pecho del anciano. Nada. Solo el eco de su propia respiración tras el cubrebocas. Con una mano suave le cerró los párpados, sintiendo esa frialdad de porcelana que adquiere la piel cuando el alma se retira. Anotó la hora del deceso en el expediente. Sintió el peso de la pluma como si fuera de plomo. Don Julián se llevaba consigo 80 años de historias, el olor a tabaco de pipa y el recuerdo de sus nietos que no llegaron a tiempo. Descanse, don Julián, susurró el médico, ajustando la sábana blanca. Apenas cruzó el umbral del cubículo para avisar a trabajo social, un grito desgarrador rompió la paz del pasillo. No era un grito de dolor agónico, sino de esfuerzo primitivo. Venía de la sala de expulsión justo enfrente. «Doctor, ya coronó», exclamó la jefa de enfermeras jalándolo del brazo. Arriola no tuvo tiempo de procesar el duelo. Se lavó las manos frenéticamente, el alcohol gel le escoció en las cutículas secas. Se calzó los guantes con un chasquido elástico que borró el silencio de la cama 8. Entró a la sala inundada de una luz blanca, casi quirúrgica. Allí estaba Elena, una mujer joven, empapada en sudor, aferrada a las barras de la camilla con una fuerza que parecía capaz de doblar el acero. «Una vez más, Elena, con todo», ordenó Arriola posicionándose. En un empuje que pareció sacudir las paredes del hospital, el misterio se hizo carne. Primero la coronilla húmeda, luego los hombros y finalmente ese cuerpo resbaladizo y tibio que se deslizaba hacia la vida. El doctor Arriola lo sostuvo con firmeza. Eran las 3:22. El bebé soltó un llanto agudo, un estallido de aire nuevo que reclamaba su lugar en el mundo. Era un sonido violento, hermoso y desordenado. Arriola sintió en sus guantes, todavía tibios por la sangre del parto, el latido frenético de ese corazón minúsculo. Miró por la ventana del pasillo mientras terminaba de suturar. Al fondo, a pocos metros, la silueta de la camilla de don Julián salía escoltada hacia el depósito. 8 minutos de diferencia. El médico se quitó los guantes, los lanzó al bote de residuos biológicos y se dio cuenta de que el mundo, en su infinita crueldad y belleza, nunca se quedaba vacío. La silla que uno dejaba tibia, otro llegaba a ocuparla sin pedir permiso. «Es un varón, Elena», dijo Arriola con una sonrisa cansada. «Bienvenido a este mundo». Entonces, esto se los voy a pasar también al sitio para que chequen más todavía lo que es denotación y connotación y enfocarnos mucho a la connotación, ¿vale? Hacer ejercicio, es lo único que tenemos que hacer, leer y escribir. Ahora, tarea, cualquier libro que ya hayan leído, del autor que sea, de lo que haya sido, lo van a volver a leer, pero ahora no con carácter de lectores, sino con carácter de escritores. Es decir, lo van a leer ya como un crítico. Van a ver cómo escribe esa persona, qué tanto usa las comas, qué tanto usa los signos de admiración, cuántos renglones avienta de corridos, porque luego nos dicen que no debe de haber más de 18 renglones corridos para que no canse la vista. ¿Qué le puedo corregir yo a ese escritor? Lo van a leer ya como escritores, no como lectores, y van a ver la diferencia, ¿vale? Entonces, esa es una tarea. La otra tarea es escribir 10 minutos. Y si ya es enfocado a su cuento, excelente. Y si ya van teniendo algún producto, mándenmelo, un poquito de paciencia, porque estoy revisando varios, pero les hago llegar algún comentario. ¿Va? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tener tiempo porque el próximo miércoles yo voy a estar fuera, pero si no puedo contactar a alguien que venga para darle seguimiento a esto, nos brincamos hasta a 2 semanas. Eso lo resolvemos mañana mismo, ya sabemos, y yo se los hago llegar por el grupo, ¿sí?
La próxima sesión sería entonces Mañana les confirmo si va a ser el próximo miércoles o hasta dentro de 2 miércoles. nos ¿Sí? avisan el 3 miércoles, ¿no? ¿3? Pues sí, porque dentro de 2 miércoles es la clase, en junio 11. Deja chico. Estamos a mayo 27. El miércoles, solamente que fuera. Denme chance y mañana lo concretamos, ¿sí? Y en el programa está el 3. No, el 11. El 11, ¿verdad? Ah, no, está bien el 11 entonces. Sí, entonces el 11. La próxima cita va a ser el 11 de junio. El 11 de junio tenemos chance para ir pensando en nuestro cuento, ir ya desarrollando algo, porque en la quinta va a venir un editor y nos va a hablar sobre, bueno, ya tenemos el libro, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué onda con los derechos de autor, con el ISBN, con el código de barras? ¿Cómo se maquetea? ¿Cómo es recomendable el tamaño de la letra? ¿Qué tamaño la hoja, la portada, la contraportada? ¿Qué se debe llevar? Todo eso va a venir un editor para platicarnos al respecto, ¿sí? Y que sepamos qué hacer con nuestros escritos. No nomás que se queden ahí. ¿Va? Oh. El 11 es jueves, ¿está bien? Ah, no, entonces va a ser el 10, ¿verdad? Entonces es el 10, qué bueno. El 3 lo liberamos. Ajá. Ah, entonces 3 no, 10. El 10. El 10 de junio, miércoles 10 de junio a las 8 de la noche, ya con algún producto de su cuento, porque ya a partir de ahí ya lo vamos a estar tallereando prácticamente cada tercer día vía línea con su equipo, con los que les toque. ¿Sí? A tallerear, hasta que le entendamos todos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por allá en el ciberespacio? No, ¿No? todo bien. No, todo bien. Perfecto. Entonces, a ver. Yo sí tengo una pregunta. A ver, en cuanto a cuento, o sea, para tenerlo completo, ¿cuántas páginas? Ah, bien. Porque es diferente a la novela. Preguntan, ¿qué extensión va a tener nuestros cuentos? Es más o menos 2.500 palabras, que es el equivalente como a 2 cuartillas, o sea, 2 páginas, tamaño carta por ambos lados. No se limiten. ¿Perdón? ¿Vamos a tener algún tema en común para hacer No. La antología se va a tratar sobre experiencias, vivencias como médicos o como representantes médicos o como algo relacionado a la medicina. Algo donde ustedes se puedan... ¿Cuál es la garantía de un escritor? Que es el que más sabe sobre lo que está escribiendo, ya sea su cuento, su invento o los conocimientos que quiera transmitir. Pero los expertos son ustedes y ustedes van a escribir sobre lo que ustedes se consideren que son expertos en narrar esa historia, no expertos en la materia que van a abarcar, sino lo que ustedes quieren decir. Nadie más que ustedes sabe lo que quiere escribir, pero que sea, el taller se llama bisturí de tinta porque está enfocado a la cuestión médica. Si es vista como desde el punto de vista médico, pues está más fácil, pero si no, como representante médico y si no, como cualquier cosa relacionada con la medicina. La extensión, el Word, si lo trabajan en Word, el Word les va contando las palabras, así en el lado inferior izquierdo, ahí les va diciendo cuántas palabras van, pero no se midan por las palabras, puede ser menos, puede ser más. Ustedes saquen toda la gasolina que traigan. Ahora, una recomendación, si lo hacen en Word, si le dan botón izquierdo,
al mouse, les va a aparecer un menú y va a aparecer una opción que dice leer en voz alta. Y entonces la máquina les va a leer lo que están escribiendo. Y esa es una herramienta buena para saber, ay, se la aventó muy corrido y ya se perdió el sentido de lo que quería decir. Entonces, al momento de que la máquina les está leyendo lo que escribieron, ustedes pueden decir, aquí me faltó una coma, o aquí es punto, o aquí tengo que corregir esto. Esa es una herramienta que pueden utilizar, pero lo mejor es que ustedes lo que están escribiendo lo lean en voz alta ustedes. Y si les falta el aire, quiere decir que por ahí ocupa una coma o un punto seguido, o un punto y aparte, o 2 puntos, o punto y coma. Y eso es lo que les va a dar la pauta para que sea una lectura corrida, no cansada, y que se pueda entender más el sentido de lo que quieren decir. Entonces, utilicen la herramienta de Word para ver cuántas palabras van, de Word para que lo lea en voz alta y ustedes oigan lo que están escribiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario o algo por allá? ¿No? Bueno, perdón, una pregunta rápida. Adelante. Se me ocurren un par de cosas, cuentos de vivencias personales. Hice bueno, yo tengo un pequeño blog en internet que menciona algunas y algunas de ellas tienen algunas referencias a cultura popular, a películas y cosas así. Digo, no sé qué tan bueno puede ser utilizar ese contenido, pues, como de referencias a esos programas de televisión o películas para encuentros que haríamos, que hay un problema con cuestiones de derecho de autor o algo así. ¿Con cuestión de qué, perdón? De derechos de autor o algo así, no sé. Mira, el cuento que tú vas a hacer definitivamente es inédito. Es invento tuyo, nadie más lo va a tener. Lo que sí les voy a pedir muy encarecidamente, no utilicen inteligencia artificial para escribir. Utilicen la inteligencia artificial para informarse, para investigar, para tener datos, pero no le den la tarea a la inteligencia artificial para escribir. Bueno, esa es punto y aparte, pero se los encargo muchísimo porque entonces no estamos escribiendo nosotros. Estamos diciéndole a la máquina que haga, pero no es creación nuestra, ¿vale? Y eso estamos en contra totalmente de eso nosotros. Ahora, los cuentos que de aquí salgan, y si ustedes quieren, los vamos a registrar ante derecho de autor, cada quien su cuento. Y ya el conjunto de cuentos, vamos a hacer una antología, en donde van a estar recopilados todos nuestros cuentos, ¿sí? Y ese cuento, esa antología, vamos a conseguirle un ISBN, que es un registro. Pero cada quien va a tener la propiedad y el derecho de su cuento. Y si todavía nos vamos más para allá, lo editamos, lo tenemos en físico y lo exhibimos y lo vendemos en la Feria Internacional del Libro. Y hacemos una presentación en algún café, en algún lado, que ya veremos en qué centro cultural lo podemos hacer. Entonces, no sé si queda claro con lo de tu comentario. Sí, más bien, bueno, siendo muy, muy concreto, la referencia en esa narración que dice es sobre la película de ¿Y dónde está el piloto? Como una mención de una escena nada más. Ponerla, pues nada más cámbiale un poquito. Es decir, no sé qué escena sea, pero tú darle un toque diferente. Un toque diferente. Mira, tú en un cuento puedes hacer referencia a algo. Es decir, en esta noche tétrica, muy parecida a las que describe Stephen King
Esto no quiere decir que esté fusilándome nada más estoy haciendo referencia al modo como escribe él para asociarlo con el ambiente que estoy creando. Pero si es una mención, no pasa absolutamente nada, al contrario. Okay. Y ya si te interesa mucho esa escena, pues nada más dale un toque diferente. Muy bien. ¿Sí? De todos modos, cualquier cosa me la mandas y yo te digo si pudo llegar a haber problemas, pero yo creo que no. ¿Vale? ¿Algún otro comentario por allá? Pues muchas gracias. Ánimo y nos vemos entonces el día miércoles 10. ¿Sí? Va. Gracias. Entonces el 17 también lo agendamos. El siguiente. Ajá. 10 Sí. y 17. Uh-huh. Para el 17 ya sería el 4, ¿no? Sí, ¿verdad?